región promotora o promotor. El promotor es una secuencia que será reconocida por factores de la transcripción. Específicamente hay un factor de la transcripción que lo reconoce prioritariamente, este F2D, ¿sí? Los promotores a su vez tienen algunas subdivisiones. Conocemos a promotores basales, conocemos a promotores distales, y también conocemos a promotores proximales. ¿Okay? Los promotores basales son los que casi siempre son reconocidos por los factores de la transcripción. La mayoría de los genes en las células eucariotas tienen a estos tres tipos de promotores. Solamente que los promotores basales son los promotores que más se utilizan para la regulación de la transcripción. Y existen promotores muy importantes dentro de los basales. El más importante se llama TATA, por su secuencia, o también conocida como caja TATA. Quiero aclarar que hay otros promotores muy importantes como las cajas CAT que flanquean a TATA y las cajas CG que a su vez pueden flanquear tanto a TATA como a CAT. ¿Okay? Las regiones CG dentro del gen o suelen ser regiones de regulación o suelen ser regiones codificadoras, lo cual quiere decir que en mucho la región codificante del gen es rica en guanina y citosina. Promotores distales y promotores proximales son análogos en su función reguladora, pero pueden encontrarse a distancias de menos 100 pares de bases corriente arriba hasta megabases corriente arriba. Hay que aclarar que algunos genes como el gen DMD, que vamos a ver más adelante para la distrofina, son genes tan grandes, con 74 exones, que llegan a tener promotores incluso dentro de la región codificante. Y ello explica por qué hay casos de distrofia muscular de Duchenne que cursan con retraso mental y casos que tienen distrofia muscular de Duchenne sin cursar con retraso mental, ¿sí? Porque tienen más de un promotor. Es decir, los genes no son material exclusivo de un promotor. Bueno, los genes también tienen regiones reguladoras. Las regiones reguladoras básicamente son importantes para nosotros en cuanto a mecanismos de transcripción y de traducción en un futuro para su RNA o el producto de RNA. Estas regiones reguladoras incluso tienen un impacto fuerte para el número de proteínas que se crean de un mismo linaje. De las más importantes, aquellas que regulan mecanismos metabólicos, como en el sistema endocrino, o algunas de ellas que regulan estructuras celulares. Y también tenemos regiones que tienen códigos, ¿ok? En las regiones en las que está el código prioritariamente, encontramos exones, y también encontramos intrones. En el entendido de que los exones se transcriben y se traducen, y que los intrones, se transcriben, ¿pero qué? ¿Pero qué, chicos? No se traduce. Pero no se traducen, exactamente. Por lo tanto, los exones son el lugar perfecto de nuestro genoma para hablar de proteína, o sea, de un código a una proteína. Los intrones son regiones que perdemos en la traducción, no los necesitamos. Nuestro ARN maduro no puede llevar intrones. Cada gen tiene distintas partes que lo diferencian incluso en su linaje. Los genes se diferencian en tres grupos principales, housekeeping y gatekeeping. Y bueno, de los genes que más utilizamos son los housekeeping porque son aquellos que literalmente, como dice su nombre, mantienen la casa trabajando. Y los housekeeping en muchas ocasiones son los que más se transcriben y se traducen y también son los que son regulados más perfectamente desde sus promotores hasta sus regiones UTR, ¿sí? Los genes son pues una unidad. Hasta aquí, ¿dudas con la estructura general de un gen? Sí, maestra, yo no me acuerdo de
nomás porque se escucha muy feo. Procura que nada más esté un solo aparato, bájale poquito el volumen porque si se oye muy fuerte y te escucho. O no sé si fui yo la única que escuchó como muy fuerte. Maestra, Luz No, maestra, yo también. escribió que está teniendo problemas, creo que con su micrófono. No sé si va a escribir en el chat. Luz, entonces tú platícame. Ajá, la duda que tienes. Si no la puedes decir, escríbemela. Mientras tú me la escribes, ok, no te acuerdas de qué son. Los genes están divididos en 3 tipos principales. House, care, de cuidado, y keep, de mantenimiento. Y pues terminan en keeping, ¿no? Estos genes tienen estos nombres dependiendo de si se encargan de la integridad de la célula en cuanto a reproducción, reparación o simplemente mantenerla viva. Obviamente los genes que más utilizamos son los housekeeping porque se encargan de mantener a la célula con todas sus funciones vitales. Yo les pongo un ejemplo siempre a mis estudiantes de que imagínate tu escuela o ahorita que ya estamos en tu casa, ¿sí? Cada uno juega un rol distinto. Imagínate que cada miembro de tu familia es un gen. Cada uno juega un rol distinto. Hay quien se va a trabajar y trae el dinero a casa, hay quien se encarga de hacer el aseo, hay quien mi trabajo está dividido entre mis actividades de la escuela y termino la escuela y me toca ayudar a hacer de comer, o mientras antes de empezar mi clase tengo que haber arreglado mi cuarto y ya dejarlo listo para el que hacer, o todos tenemos distintas funciones. Así funcionan también los genes. Pero hay genes que son como mamá y papá, que si no se expresan, esa casa se cae. Un gen que deja de trabajar pone en riesgo el mantenimiento de tu casa. Imagínate que tu mamá de repente dice, el día de hoy y mañana y pasado mañana yo ni les voy a lavar, ni les voy a limpiar, no voy a hacer de comer, no voy a ir al mercado. Yo literalmente voy a despertar y voy a quedarme en mi cama y todo el día voy a estar ahí en mi cama y también a la noche voy a estar en mi cama dormida. O sea, yo no voy a hacer nada. Esa casa el primer día se cae. El primer día. El segundo día está abatida. Para el tercero estamos hablando de que ese hogar ya entró en conflictos muy, muy serios, porque un housekeeping no está expresándose o se está expresando mal, porque está expresándose pues en la incomodidad de hacer nada, ¿no? Entonces, ahora imagínate que papá dice, pues yo también ya no voy a trabajar y a ver quién les trae dinero y manténganse ustedes, ¿no? 2 housekeeping acaban de dejar su trabajo como es o literalmente lo cambiaron por otro y no lo están haciendo. Esos son los housekeeping. Un housekeeping cuando falla, deja de trabajar, es un gen que ya puso en mucho riesgo a la célula. Por eso para nosotros las housekeeping son súper importantes. Un gatekeeping y un gatekeeping son importantes, sí, pero ellos se encargan de procesos muy particulares. Por ejemplo, los carekeeping, que se encargan de protegernos frente a un daño externo, sea biológico, químico o físico, dice, a ver, aquí hay una mutación, hubo un problema muy serio porque una radiación UV acaba de causar un dímero de timina, pues hay que reconocerlo, ¿no? Dice, yo me encargo de mantener el genoma muy cuidado, muy protegido. Entonces, lo que hace el gen es activar mecanismos de reparación. Ustedes lo vieron el semestre pasado con el tema de mutaciones. Quizás no los vieron como care y gatekeeping, pero son, por ejemplo, genes de la reparación. Genes que dicen, a ver, yo identifico el dímero de timina, activo una cascada de señalización, que puede ser desde la cascada ATM, y yo reparo y señalo cómo se va a reparar, ¿no? Entonces, eso es un carekeeping. No hacer unas funciones, digamos, de mantenimiento de día a día, de rutina, pero sí mantenimiento en la integridad. ¿Son menos importantes que los housekeeping? No. Simplemente son funciones distintas. Lo que sí necesitamos es que la célula todos los días mantenga su rutina. Imagínate que alguna de tus células el día de hoy dice, yo, hoy, todo el día de hoy, yo, o sea, no quiero producir el receptor de la insulina, o sea, yo no lo voy a producir, que no haya receptor de insulina. Y entra en este estado de no producirlo o producirlo mutado, pues esa persona va a terminar diabética. Es un housekeeping, por eso tiene mucha importancia, porque mantiene a la célula, digamos, en un mantenimiento constante de sus funciones, Luz. ¿Sí queda un poco más claro con este ejemplo? ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, todos estaban viendo Paint, ¿verdad? Porque ya no sé si están viendo Paint o no.
Sí, maestra. Ah, muy bien. Sí, doctora. Entonces, hasta aquí ya vimos que es un gen, que existen tipos distintos de genes que tienen distintas regiones, pero su función más importante es que es la unidad funcional de la herencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos el resultado de la combinación alélica de nuestros padres. Eso somos nosotros. Puedo caerme muy gordo, puedo yo caerme muy gordo, quizás me veo al espejo y digo, ay, no me gusto, no, esto, lo otro. Bueno, pues a partir de ahora ya gústate, porque eres la combinación alélica de tus padres. Y a continuación les voy a explicar a qué nos referimos con esto de combinación alélica. Por lo tanto, yo soy el resultado de un genotipo muy particular. No existe otro genotipo completo para mis 22,000 genes como yo, o a excepción de otras 3, 4 personas que hay en el mundo que probablemente nunca voy a conocer, ¿verdad? Pero que por lo menos en mi entorno inmediato es muy poco probable que me encuentre. Para eso, entonces, vamos a pasar al siguiente concepto, el concepto de alelo. ¿Quién me quiere decir qué es un alelo? Yo, maestra. A ver, ¿quién dijo yo? Lilia. Vamos, Lili. Es cada una de las versiones o variantes que tiene un gen o una diferencia entre las secuencias del DNA, es decir, una diferencia entre las secuencias del DNA. Exactamente. Es decir, es una versión distinta de un gen. Lo dijo muy bien Lili. Eso es. Es un gen en sus distintas versiones. O sus distintas formas. Yo tengo. A ver, Fer. Cristi y luego Fer. Algo y luego yo Fer. tengo otro concepto, maestra, A ver. que dice, un alelo es cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen, que se diferencia en sus secuencias y que se puede manifestar o con sus modificaciones concretas de las funciones de ese gen. Muy bien, pues es lo mismo, Fer, nomás lo dijiste más completo, pero es lo mismo. Está muy bien contestada tu pregunta. Muy bien, Fer. ¿Tú, Cristi, me ibas a comentar algo? Muy similar, maestra, ya con eso es suficiente, gracias. Ah, bueno. Efectivamente, como lo dijeron sus compañeros, un alelo, perdón, es un gen en sus distintas versiones. Ojo, como un gen es una unidad molecular, estas versiones obviamente también son moleculares, son secuencias moleculares. Así que pues vamos allá, pues vamos a ver qué es eso. Bien, imaginemos que tenemos, bueno, lo voy a hacer con esto, un alelo en rojo, ¿ok? Ay, ya. Y que este es el gen que codifica para la talla, ¿ok? No, la talla es muy variable, ya sé, para el color de piel. Esto era más variable. La talla, digo, sí es variable, pero en realidad es poco probable en la mayoría de las poblaciones, suele ser muy homóloga, pero el color de piel es algo que varía mucho. Entonces, imaginemos, ojo, imaginemos, porque no es la realidad, el color de piel es el resultado de una interacción de aproximadamente entre 12 y 14 genes. Es decir, no hay un gen para color de piel, como no hay un gen para color de ojos, ni uno para forma y color de cabello. Son muchos genes que codifican la forma y el color de cómo nos vemos. Pero en este caso hipotético, imaginemos que es un solo gen, ¿sí? Y que el alelo, el gen que codifica para el color de piel, se llama B. Bueno, hay muchas versiones del gen, ¿sí? En el mundo. Hay versiones que son cafés, rojas, versiones que van a ser verdes de distintos tamaños. Imaginemos que tenemos, a ver ahora así, ¿ok? Y de todas maneras, obviamente se pueden repetir los colores. Claro que sí, pues ¿por qué no? Y es una población, y todos los circulitos que yo les estoy dibujando van a ser una población de individuos, ¿ok? Todos. Y esta población de individuos, ¿por qué no agarras este variable? Ya.
Y esta población de individuos vive en una región geográfica llamada San Cirindango de las Iguanas, por así decirlo. Y quiero que me digan cuántos colores, ahorita sí ya me voy a detener, cuántos colores se identifican. 4. A ver, yo identifico 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 8, 9. Hey, son 9 colores. Quiere decir que en esta población de individuos hay 8 alelos, digo 9 alelos, perdón, 9 colores, 9 alelos. Y déjenlo pongo en negro, me quedé con el gris. 9 alelos. ¿Okay? 9 versiones distintas del mismo gen, que era el gen B. Imagínense, por ejemplo, vestidos. Si yo les digo la palabra vestido, ahorita ya en su mente todos y todas imaginaron esa prenda. Vestido va a ser la palabra análoga a gen. Ahora les pido que se imaginen vestidos de falda larga. Y que ahora se imaginen vestidos de falda larga en dos versiones. Unos que son amarillos y unos que son morados. Y ahora les pido que imaginen vestidos de falda larga amarillos con mangas y vestidos de falda larga amarillos sin manga, vestidos morados de falda larga con manga, vestidos largos morados sin manga. Y ahora quiero que imaginen un vestido morado de falda de manga larga que sea plisado y un vestido de falda larga con manga que no sea plisado. O sea, si se fijan, todos han sido vestidos. Ya se imaginaron un montón. Todos han sido vestidos. Nunca han dejado de ser vestidos, pero son distintos entre ellos. Así pasa con los genes. Todos estos son el gen B, pero son variantes del gen B, pero en ningún momento dejaron de ser el gen B. ¿Se dieron cuenta? Sí, sí. Hasta aquí. ¿Va quedando claro el concepto de alelo o me regreso? Sí, sí quedó claro. Ahora, de los 9 alelos que hay aquí, ¿cuántos puedo tener yo? ¿Cuántos? ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Por favor, apáguelo, ¿sí? Aquí viene lo más interesante. Para cada rasgo de mi cuerpo, color de piel, forma de mi apéndice, movimiento de peristalsis, ritmos circadianos, color de mis ojos, forma de mis uñas, para cada rasgo de todo lo maravilloso que es el cuerpo de los seres vivos, existe un gen particular o genes particulares que codifican para esas proteínas que me hacen ser yo. Y pueden existir 30,000 formas en las que se ha descrito el gen B, supongan, 30,000. Yo aquí nomás puse 9, pero imaginen que hay 30,000 formas en todo el planeta distribuidos. De esas 30,000, ¿cuántas puedo tener yo? ¿Quién me dice cuántos alelos o cuántas formas alternas del gen B puedo tener yo? ¿Cuántas me permite la naturaleza? Te dice, mira, Rocío, hay 9 formas del gen B. Tú vas a tener tantas. ¿Cuántas se imaginan que la naturaleza me deja a mí? Maestra, pues yo me imagino que serían las que tus papás pudieran proporcionarte, ¿no? Entre ambos. O... Por eso, Aranza, ¿cuántas? Pueden llegar a ser 81 combinaciones o más, ¿no? Es que... No. ¿No serían 2? No, de miles. Exactamente, yo solo puedo tener 2. Dos. Porque una me hereda mamá y la otra me la hereda papá. Es decir, así haya 9 alelos disponibles para el color de piel, yo solo puedo tener 2. ¿Ok? Porque la célula de mi mamá, el óvulo, es haploide y porque el esperma de mi papá también es haploide, así que solo traen 1. Cuando ellos se juntan, ponen entonces otra vez el número de 2. Así que yo solo puedo traer
2 copias de los 9 alelos o 80,000 alelos o las versiones que haya. Así haya millones de copias de versiones de gen, ¿ve? Yo solo puedo traer 2. A mí la naturaleza solo me puede dar 2. ¿Por qué? Porque yo soy un organismo diploide. ¿Ok? Solo tengo 2 copias de, acuérdense. ¿Sí? Esto, muchachos, es lo que ustedes conocen como genotipo. Un genotipo es la combinación alélica que tengo yo. ¿Ok? Y el genotipo se estudia por rasgos, es decir, hay un genotipo para cada gen. La totalidad de mi ADN se llama genoma. Genoma. La combinación alélica para un rasgo se llama genotipo. Y es básicamente las versiones de gen que yo traigo para un rasgo. Dicho de otra forma, si este es el óvulo o ovogonio de mamá y este es el espermatogonio de papá, mientras este fue ovogonio trajo 2 copias de cada alelo. Mientras este fue espermatogonio trajo 2 copias de cada alelo. Pero en el momento en el cual el ovogonio pasó a formar óvulos y el espermatogonio pasó a formar espermatozoides, entonces ya solo le podía mandar una copia, ¿ok? Y en ese momento se convirtieron en células haploides, que para darme origen a mí, como individuo, debieron combinar. Acuérdense, en el caso del ovogonio, en realidad solo al final tenemos un óvulo, aunque los cuerpos polares también llevan carga genética de generan y solo nos quedamos con un óvulo. En el caso de los espermatozoides, las espermatozoides sí genera 4 gametos. Pero imaginemos que se combinan este con este, ¿ok? Obviamente yo al final tendré que tener esta carga genética. Bien, esta carga genética son los genotipos. Este es el genotipo de mamá. ¿Okay? Este es el genotipo de papá. Y este es el genotipo de nuestro caso índice. Imaginemos, pues, son ustedes, ¿no? Caso índice es una palabra una combinación de palabras que a partir de ahora vamos a usar muy frecuentemente porque así se refiere en genética a los pacientes, a nuestro caso índice, ¿sí? Nuestro motivo de consulta. Bueno, pues resulta que nuestro caso índice es este, ustedes. Si se fijan, ninguno de los 3 genotipos son iguales. De hecho, mamá y papá no tendrían por qué ser iguales, porque yo siempre les digo que como dice la canción de los Tigres del Norte, si ni parientes somos, y es que mamá y papá no son parientes. Ellos se vuelven parientes por voluntad. Por eso es bien importante ver con quién se quiere uno reproducir, no se reproduzcan con cualquiera, porque ni parientes somos. Esta elección es meramente, en la mayoría de los casos, nuestra, ¿ok? Digo en la mayoría por las excepciones que hay, pero en la mayoría de los casos es nuestra. Lo que sí es que esta combinación de genotipos impactan para nuestra siguiente generación, obligadamente, ¿sí? Pero si se fijan, los genotipos de los hijos comparado con los genotipos de los papás comparten el 50% de la carga genética. ¿Ok? Ahora, el genotipo, pues, es la combinación de alelos para un rasgo. ¿Dudas? Doctora, Mande. entonces si por ejemplo nosotros que tenemos ya el 50% de mamá y el 50% de papá en los alelos, ¿cuál es el que nosotros se puede decir como que aportamos para la siguiente generación? El que es al azar, Vini, es al azar. Imagínate que este eres tú y que acá está tu pareja que trae su propia combinación de alelos, ¿ok? Para el mismo rasgo. Imagínate color de piel de tus hijos. Es el mismo rasgo, ¿ok? Y entonces tú empiezas a hacer combinaciones con ellos. Ahorita me voy a adelantar un poquito a plotipo, porque ya vamos a hablar. Pero imagínate, ya aparecieron nuevos genotipos. Ya viste, no se parece a ti, ni parientes son. ¿Sí? Tú le puedes pasar cualquiera a tu siguiente hijo como ella puede pasar cualquiera, porque tú vas a hacer tus divisiones celulares sin pensar. Nunca nosotros pensamos, Vini, cuál le vamos a pasar. Nuestros hijos
Hasta voy a corregir un poquito mi... Maestra, Pedro pregunta que con los primos, ¿qué pasa? Ahorita voy para allá, espérenme, ¿sí? Y usted, ¿sí? Ok. Mamá puede pasar, tu futura esposa puede pasar cualquiera, Vini. Imagínate que le pasa el azulito y que tú le pasas el verde. Fíjate Entonces es cómo como aleatorio. es aleatorio, exactamente. Lo bonito de la genética es que es aleatorio. Nunca nadie pensamos que tú a tu hija, a tu hijo, no le pasaste el alelo de tu mamá, aunque tú lo traigas. Tú le pasaste de tu papá. Muy probablemente por eso tu hijo se parezca más a tu papá que a tu mamá. Para un rasgo. ¿Ok? Obviamente cada rasgo viene determinado por un gen distinto. Así que por eso me ves que dicen, ay, tiene la nariz de su abuelo, pero fíjate, las orejas son idénticas a la abuela. Ah, ok. ¿Ok? Es por eso. Pero es Sí. aleatorio. Gracias. ¿Sí? Conforme va pasando las generaciones, obviamente, si se fijan, se va diluyendo el porcentaje de genes que nosotros transmitimos a nuestra siguiente generación. Entonces, aquí viene algo muy importante. Y es que, ¿qué pasa con nuestras generaciones? ¿Qué pasa con las cargas genéticas que vamos compartiendo nosotros de generación en generación? Probablemente algunos de ustedes han oído que hay gente que dice, te mento o te maldigo hasta la 5ª generación y tú y tus descendientes van a pagar esta maldición. Han oído hablar de eso hasta en las películas, a veces oye eso, son todas de terror, no sé por qué usan eso, pero bueno. Que te maldicen hasta la 5ª generación, sobre todo en las de brujas, ¿verdad? Bueno, Sí. esto es precisamente por la segregación que hay de genes. Nosotros sabemos que entre familiares nucleares, por ejemplo, entre padres e hijos y entre hermanos, compartimos el 50% de nuestros genes, que entre tíos y sobrinos se comparten y entre primos hermanos se comparten solamente el 12.5 de genes, que entre los hijos de los primos hermanos y mis hijos solo van a compartir la mitad de la mitad y así sucesivamente. De tal manera que llegará el momento en el que ya prácticamente nuestros riesgos son mínimos. Así que vamos a hacer un ejercicio ahorita. Partiendo de que tenemos 6 generaciones y que estos van a ser los padres. Maestra, se escucha. Ok, mándeme. Mándeme. Se escucha muy cortado, casi no se le entiende. ¿Todos me escuchan así cortado? ¿Es tu internet, Fer? No, maestra, yo escucho bien. Cambia nada más de lugar, Fer, a ver si te encuentras algún otro donde puedas tener mejor recepción, porfis. Bueno, contando que, de la generación 1 a la generación 2 tenemos un proceso de reproducción. ¿Qué serían los individuos de la generación 2 con respecto a los individuos de la generación 1? Hijos. Hijos. Exactamente. Ahora, ¿qué serían los individuos producto de la reproducción de la generación 3 con respecto a la generación 1? Nietos. Exactamente. ¿Qué serían los individuos de la generación 4 con respecto a los individuos de la generación 1? Bisnietos. Bisnietos. ¿Qué serían los individuos de la generación 5 con respecto a la generación 1? Tataranietos. Bien. ¿Y qué serían los individuos de la generación 6 con respecto a los individuos de la generación 1? Bien. Aquí viene lo interesante. Y es que si entre padres e hijos hay el 50% de genes y entre hermanos hay el 50% de genes, digamos que si esto se está diluyendo de mitad a mitad, debe haber un momento en el cual yo, si me comparo con otra familia, ya debo ser prácticamente lo mismo. Y ese corte está aquí, muchachos. ¿Ok? Quiere decir que aunque emocionalmente para mí sea muy importante un tataranieto, en realidad genéticamente el tataranieto para mí es lo mismo que el individuo 1, el 2, el 3, el 4, de cualquier otra población.
Es decir, el individuo 6 respecto al 1 genéticamente ya no está relacionado. ¿Sí? No digo que no sea familia, es familia, pero ya no está relacionado más que como lo estaría cualquier otra persona de cualquier otra familia. En México durante mucho tiempo vimos a los tataranietos porque recordemos que hubo un momento boom en el cual nuestra sociedad, si tú eras mujer y tenías 15 años y no tenías hijos, ya estabas vieja. Se casaban bien chiquititas, tenían hijas a los 13 años y conocían a sus tataranietos. Ahora para nosotros decir que una mujer se convirtió en mamá antes de los 30 años ya medio nos pesa y decimos, híjole, qué pesar, ¿no? Pero es raro que veamos tataranietos ya. Aconteció en un momento que sí, ahora ya no. Qué bueno que cada vez lo vemos menos, porque, permítanme, porque me habla la doctora Blanca. Hola, doctora. Dígame, doctora, no se preocupe. Ajá. Ah, sí, le doy el nombre de todos los que tengo en la lista ahorita en clase. Sí, estoy en Meet con ellos. Con 23, conmigo 24. Mire, por ejemplo, tengo aquí a 2 que tienen con doble, ¿cómo se dice? Están conectados doble, ajá, doble. Esos los quito, doctora. Es que me cayó chile, doctora. Perdón. No, doctora, es que fíjese que ayer se nos cayó el chile seco y como que en el polvito todavía se alcanza a levantar. Pues sí. Es que algunos están dobles, doctora, ya los vi. Pero gracias a usted, doctora. Pero prácticamente todos están en todas las clases, no hemos tenido problema con eso. Sí, de hecho los chequé al principio. Ahorita no le digo que se lo checo ahorita porque la plataforma está fallando un montón, doctora, ahorita. Pero yo la primera clase, de hecho eso lo chequé con ellos. ¿Sí? Gracias a usted, doctora. Bye. Se levantó bien feo, ¿verdad? Ay, perdón, muchachos, es que me caló un chilito de polvo que andan aquí levantando con la escoba, perdón. ¿Ya vieron que hacer nos reportó la... ¿Mandé? No, lo que me están preguntando es el número de alumnos que tenemos conectados ahorita. Van a empezar ellos a pasar lista. Probablemente en el transcurso de los siguientes minutos, ya sea alguien de dirección o de rectoría se meta a nuestro grupo y nos ve aquí. Solo les voy a pedir que algunos me aparecen como si no estuvieran desde el correo institucional. Recuerden siempre de ingresar con sus correos en plataforma Moodle para que me reconozca. Tenemos de ventaja que hoy la plataforma estuvo fallando, entonces por eso no creo que tengamos mayor inconveniente. Pero hay que estar muy pendientes de eso. ¿Sí, chicos? Esto nos lo van a estar haciendo constantemente, lo cual a mí me parece bien para garantizar que todos estamos hablando la misma sintonía. Bueno, me quedé en que estamos hablando de las generaciones. No quité mi presentación de Paint, ¿verdad, muchachos? La siguen viendo. Sí, maestra, ahí sigue todavía. Está muy padre. Sí, dije, ¿qué tal que la quité? Bueno, entonces digamos que hasta aquí, por más que exista un cariño entre padres y tataranietos, pues ya vimos que no. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es importante? En la imagen pasada que explicábamos con Vini, vimos cómo se van diluyendo los genes que vamos heredando y cómo algunos alelos se van perdiendo entre familia. Por eso es más común que se parezcan padres, hijos y nietos entre ellos que padres y tataranietos, porque la dilución de genes se va haciendo aleatoria conforme pasa el tiempo. Entonces eso sí es para nosotros muy importante.
No dejan de ser familia, pero genéticamente las relaciones se van perdiendo. Maestra, Mande. entonces el porcentaje se podría decir que de padre a hijo sería 50, después 25, luego 12.5 y así sucesivamente. 6. Así es. 25, ajá. Maestra, entonces, por ejemplo, nada más, yo comparto la misma, como, por así decirlo, genética con mi tatarabuela que con mi vecina, es decir, ya casi nulo, algo que ya no se parece. Ajá. Ya eres prácticamente población general con ella. Aunque tú la quieras mucho, tu abuela genéticamente representa lo mismo que tu vecina, que el que te atiende en las cajas de supermercado. Para nosotros, de que estábamos nos estábamos deslindando mucho de nuestro apego como especie al decir no somos nada, pero como nunca llegamos a cero, siempre nos quedamos en un porcentaje de genes compartidos, en realidad no es que no seamos nada, somos tanto relacionados genéticamente con el señor chofer como con el que nos vende la fruta en el tianguis, o sea, sí llevan parte de nuestra carga genética, solo que esta se va diluyendo conforme más nos vamos acercando a población general. Perdón, sí queda. Mande. Perdón, pero bueno, tal vez me salga un poco del tema, pero había mencionado que la enfermedad, como por ejemplo las enfermedades hereditarias como el cáncer, se transmitían hasta la 5ª generación. ¿Cómo sería esto? O sea, Ojo. que se cuenta la generación a partir de la persona que lo tuvo y hasta la 5ª generación, o se tiene que contar también a la persona anterior que la tuvo también. Aquí hay un punto muy importante, Cristi. Tocaste el cáncer. Ojo, muchas enfermedades no se heredan, otras solamente se hereda la predisposición. Cuando veamos herencia mendeliana, vamos a ver la diferencia entre caso índice y caso consultando. Por ejemplo, si en tu consultorio tienes al paciente con cáncer, tú vas a analizar si te conviene solo empezar a estudiar a partir de él. Yo, si fuera tú, yo no tomaría a él como primera generación. Yo tomaría a él desde sus padres para ver qué le heredaron sus padres. Entonces, mi generación empezaría 1, 2, 3, 4 y 5, aunque yo en realidad tenga al hijo, no al padre. ¿Sí me doy a entender? Pero si yo tengo, por ejemplo, alguien que es el padre y me dice que no tiene antecedentes de cáncer, entonces a él lo empiezo a tomar como mi primera generación. Recuerda que este que tú ves aquí como hijo y que ahorita yo te puse como 2, en algún momento va a ser la generación 1, porque este hijo en algún momento se va a convertir en padre, si eso pasa. ¿Okay? Sus hijos serán los 2, aunque en otra línea de tiempo de la misma familia parecía la 3. ¿Sí me doy a entender? Sí, profesora. Y esto Ya después será padres. Por eso tú como médico decidirás a partir de cuál generación vas a nombrar como primera y segunda o tercera o cuarta para tu interés médico. Maestra, ¿puedo poner un ejemplo, por así decirlo? Si quieres que quite mi paint para que compartas tú. No, es que sí lo entiendo. Nada más que, por ejemplo, el abuelo tuvo cáncer, el hijo no, pero el nieto sí tuvo. Entonces a ti te conviene empezar a estudiar desde el abuelo y tu abuelo sería la primera generación. Entonces terminaría siendo tercera generación la persona actual. El que tienes en consulta, exactamente. Por ejemplo, si aquí están los abuelos, aquí están los padres.
y aquí están los nietos, a eso te refieres, ¿no? Ojo, lo estoy poniendo así en referencia a que me iniciaste con abuelos. Sí. Claro que los padres de este son los hijos de los abuelos. A ti te Sí. conviene, claro, este es tu caso índice, o sea, tú tienes un caso índice en los nietos, a ti te conviene irte 2 generaciones atrás para buscar cáncer. Entonces, en el caso de Puedes los... buscar 5 adelante. Ok, entonces en caso de los bisnietos, ¿ya habría menos posibilidades de que llegara el cáncer? O sea, la de ¿Con predisposición. respecto a quién? No, con respecto a quién. Acuérdate, con respecto a quién. Perdón, los hijos de los nietos serían los bisnietos. ¿Sí? La 4ª generación, ajá. ¿Con respecto a los abuelos? Sí. El riesgo de cáncer, si en los abuelos encontraste el cáncer, claro que es menos el riesgo en los bisnietos que en los nietos. Pero si tú encontraste el cáncer en el nieto, entre estos y estos hay un 50% de Entonces se compartir vuelve a carga reducir. genética. Por eso te digo, tú debes de ser muy cuidadosa en cómo lo explicas con tus pacientes, porque es quién con respecto a quién. Ya veo. Claro que hay familias que heredan cáncer generación tras generación. A veces ni necesitas ni estudiar 5 generaciones para darte cuenta que los 3 han tenido cáncer. Bueno, Entonces, por ejemplo, si el bisnieto presenta cáncer, lo va a seguir pasando hasta su próxima 5ª generación, ¿verdad? Así es, recuerden. Yo estoy Ujú. hablando en términos generales a partir de algo en particular. Ustedes deciden a partir de quién nombran su primera generación. Por ejemplo, en este caso que tengo del medio, se fijan, empecé así. Pero si ya el que tengo yo en consulta es el hijo de los padres, pero ya grande, ya es padre, entonces él para mí ya se convierte en la primera generación de este análisis, aunque sea la segunda generación de su familia. ¿Verdad? Sí. Y hay casos en los que, por ejemplo, si el abuelo tuvo cáncer y el padre a lo mejor también lo tenía, pero nunca lo desarrolló, que el nieto lo tenga. Sí, O sea, también. Porque del cáncer, de la diabetes, de la hipertensión, de la obesidad, si bien es raro que heredemos la enfermedad, sí heredamos la predisposición. Y hay todavía peor, hay tipos de cáncer de los que no solo se hereda la predisposición, se hereda la enfermedad. Como por ejemplo, si tenemos, no sé, un melanoma, que es como un factor externo que lo está provocando. O sea, yo Sí, por ejemplo, heredo mi predisposición o heredo en sí no, el aquí viene un cáncer. punto muy importante, aquí viene algo muy importante que quiero que recuerden, conocimiento básico. Si a mí me dio melanoma sin antecedentes en mi familia, yo no puedo heredar el melanoma. ¿Por qué no lo puedo heredar? Porque no está en los Porque no está en los gametos, está en las células somáticas. Sí está dañando genes, pero de células somáticas. Y las células somáticas yo no la heredo. Yo solo hablé de óvulos y espermas, ¿se fijaron? Nadie hereda células de su mano, ni células de su pie, ni nada. No, todos heredamos o espermas u óvulos. Si a mí me da como paciente alguna enfermedad durante mi vida, en célula somática no la puedo heredar porque yo no heredo células somáticas. Pero si tengo la mutación en mis células gaméticas o en las que me dieron origen a todo lo que soy, entonces ahí sí lo puedo heredar. entonces como el síndrome de Down sí podría ser hereditario. Es genético y es hereditario en la medida en la que el Down haga una mala disyunción, pero también recordemos que hay mujeres con Down que han sido madres y sus hijos nacen sin Down. Doctora, ¿Mande? entonces no es necesariamente cierto que disminuye la incidencia, ¿no? Aunque pasen las 5 generaciones, sino sería, creo que es de la OMS, el gráfico que muestra un comparativo entre la gente que tiene predisposición y los que no tienen predisposición, y estilos de vida. Entonces, más bien es 50-50, ¿no? En caso, por ejemplo, del cáncer. Depende de qué cáncer. Por ejemplo, Agus, si estamos hablando de cáncer con una familia que tiene el síndrome de Li-Fraumeni, ese es componente genético casi del 100%, ¿ok? Si hablamos de cáncer colorectal de tipo esporádico, ese es más el factor
multifactorial ambiental que lo genético. Es más lo que me como y cuántas veces lo como. Pero si es cáncer colorectal de aparición en etapa joven, ese es más genético que multifactorial. Ok, gracias, doctora. ¿Sí? Voy a buscar el gráfico para ver si lo puedo compartir. A ver, ¿quieres que deje de compartir yo? No, voy a buscarlo primero para ver si lo encuentro. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, de nada. Ahora, aquí viene otro punto muy importante, muchachos. Si ya no tenemos dudas con qué es el genotipo, vamos a hablar de por qué impacta en el fenotipo, ¿sí? Entonces yo ya entendí que yo tengo una carga genética para cada rasgo que se llama genotipo, ¿ok? Ese genotipo, muchachos, cuando se expresa, ya saben que si yo digo expresión génica, en realidad ya hablo de transcripción y traducción, ¿verdad? Que va a dar como resultado una proteína que al final tendrá una forma de hacerse presente. Bueno, eso entonces ya se llama fenotipo. Y el fenotipo puede ser visto a simple ojo, evaluarlo demás, como tener que buscarlo en una molécula. Por ejemplo, una química sanguínea también es un fenotipo, pero a nivel químico. El análisis de peso, de talla, también es un fenotipo, pero a nivel ya macroscópico e incluso de una evaluación táctil. Entonces, un genotipo siempre termina expresado en un fenotipo. Ese fenotipo puede ser dominante o recesivo según el genotipo. Y el fenotipo puede ser para un rasgo simplemente que me dé una caracterización física hasta para una patología. Y después vamos a ver que muchos fenotipos son los comunes para cómo me veo, pero que desgraciadamente hay genotipos que terminan en un fenotipo patológico, como Ehlers-Danlos, Marfan y demás. ¿Okay? Entonces, un genotipo termina explicando a un fenotipo. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Dudas con qué es un alelo, con qué es un genotipo y qué es un fenotipo? No, doctora. No, doctora. Bien, vamos entonces ahora a los conceptos que nosotros tenemos como locus y loci. Bueno, locus y loci son conceptos que nosotros identificamos para lugares, ¿ok? Aquí quiero ser muy clara. Locus, aunque termina en S, es singular. Y loci, aunque le falta la S, es plural. Quiere decir que locus es el lugar que ocupa un gen en el genoma. ¿Ok? Y loci son los lugares que ocupan varios genes. Varios genes. Por lo tanto, si a mí me dicen locus de RB1, está bien. Pero si a mí me dicen los locus de RB1 y FBN1, me dijeron mal, porque debieron decirme los loci de FB1 y RB1, ¿ok? Esto es algo bien importante que comúnmente muchos de ustedes a veces se olvidan, pero que tenemos que tener muy presente, muy claros, muy en contexto, ¿sí? Bueno, para eso tendremos que definir otros conceptos importantes. Las partes del cromosoma, qué es P, qué es Q, qué es centrómero, qué es telómero, qué es región, qué es banda, qué es subbanda, ¿ok? Estos conceptos los tenemos que tener muy claros para poder hablar de locus y de loci. Ahora, yo aquí voy a dejarles 10 minutitos para que me investiguen qué significa. Ay, porque le puse PPW, ¿verdad? No me fijé, discúlpenme. Aquí, córrenlo. Aquí va a haber una Q. ¿Ok? Es una Q. ¿Qué es P? ¿Qué es Q? ¿Ok? ¿Qué es el centrómero? ¿Qué es el telómero? ¿Qué es una región? ¿Qué es una banda? ¿Qué es un... Ay, me faltaron los conceptos del centrómero. ¿Se fue?
¿Soy yo o se silenció la No, sí, maestra? Sí, yo no te ya escucho. tú estás. No, no se escucha. No, es que no está hablando, así se trabó. Oigan, teníamos un grupo, ¿no? Con ella de biología. ¿Por qué no la escribimos ahí o qué? Te salió. Ah, bueno. La maestra se salió desde el inicio. ¿Yo? En el grupo de WhatsApp maestra. ¿Quién se salió desde el inicio? ¿Cuál grupo? Ah, maestra, ¿me Cuando escucha? se acabó el semestre, usted se salió, a eso me refería. Ah, sí, pero ¿eso es malo? No, es que No, es que se nos trabó y no la escuchábamos, maestra. y yo le sugerí al grupo que si le mandaba un mensaje por WhatsApp, pero me comentan que usted se había salido del grupo y yo no sabía. Déjenles digo una cosa, muchachos. Ya no puedo tener grupos con ustedes con WhatsApp porque nos dijeron que quieren que nuestro medio de comunicación sea la plataforma, pero lo que sí puedo hacer es que cuando tengan problemas de que no me escuchan bien y yo siga hable y hable, nomás me recuerdan en qué me quedé. Y yo me regreso, no tengo problema en eso. Ah, ok, muchísimas gracias, Lata. Díganme en qué me quedé y... Estaba... Nos decían... Ay, perdón. ¿Qué vamos a investigar? Ok, bien. Van a investigarme los conceptos que tengo aquí. ¿Qué es brazo P? ¿Qué es brazo Q? ¿Qué es el centrómero? ¿Qué es el telómero? ¿Qué es una región? ¿Qué es una banda y qué es una subbanda? También van a buscar un gen, el que ustedes quieran, y me van a buscar el locus del gen, ¿ok? Esa es la actividad que vamos a hacer ahorita para yo poder continuar con mi clase. ¿Qué les parece 10 minutos o quieren 15? Unos 15 estará bien. Okay. 15. Entonces, en 15 minutos nos vemos de regreso, ¿ok? A las 12:20, 12:21 más o menos, nos vemos de vuelta para yo